En las llanuras de Moab, con el Jordán, extendiéndose como una frontera final, entre el desierto y la promesa, el pueblo de Israel escuchaba en silencio. Frente a ellos estaba Moisés, el hombre que había hablado con Dios cara a cara, el líder que los sacó de Egipto, el mediador del pacto, el profeta que había guiado cada paso de su travesía. Pero ahora, su voz tenía un tono distinto. No era solo la voz de un legislador. Era la voz de alguien que se despedía. Moisés sabía que no entraría en la tierra prometida. Sabía que su misión estaba llegando a su fin. Y, como todo gran líder, no quería dejar al pueblo sin esperanza ni dirección. Por eso, en medio de sus últimas enseñanzas, pronunció una de las promesas más profundas y misteriosas de toda la Escritura, a la promesa de un profeta semejante a él. Así comienza esta historia. Moisés recordó al pueblo cómo, en el monte Horeb, habían tenido miedo. Cuando Dios habló desde el fuego con voz poderosa, el pueblo tembló. No soportaban escuchar directamente aquella voz santa. Le pidieron a Moisés que fuera él quien escuchara a Dios, y luego les transmitiera el mensaje. Dios aceptó esa petición, no como un rechazo, sino como una muestra de su misericordia. Y ahora, muchos años después, Moisés les decía algo que marcaba el futuro. Dios levantará de entre ustedes un profeta como yo. A él deberán escuchar. Estas palabras no fueron casuales. Moisés no hablaba de cualquier líder, no hablaba de un simple consejero, ni de un maestro mazán. Hablaba de alguien especial, alguien que ocuparía un lugar único en la historia del pueblo de Dios. Aquí comienza el nudo de esta historia. El pueblo había aprendido a depender de Moisés para todo en dirección, justicia, enseñanza y guía espiritual. La idea de seguir adelante sin él generaba temor. ¿Quién hablaría con Dios por ellos? ¿Quién intercedería cuando fallaran? ¿Quién les mostraría el camino correcto? Dios, conociendo el corazón humano, no los dejó en incertidumbre. Les prometió que no quedarían solos. Levantaría profetas, hombres llamados, para hablar en su nombre. Pero, entre todos ellos, ¿habría uno semejante a Moisés? ¿Y qué significaba ser semejante a Moisés? No se trataba solo de hacer milagros. Moisés no fue grande únicamente por las señales que realizó. Su grandeza estaba en su relación con Dios, en su obediencia, en su disposición a interceder por el pueblo, incluso cuando éste fallaba una y otra vez. Moisés fue mediador de un pacto. Escuchó la voz de Dios y transmitió su voluntad con fidelidad. Soportó el peso del liderazgo, el rechazo, las quejas y la rebeldía, sin abandonar su llamado. El profeta semejante a Moisés tendría ese mismo rol. Hablaría las palabras de Dios, no las suyas, y Dios fue claro en algo muy serio. A quien no escuchara a ese profeta tendría que rendir cuentas. Pero Moisés también hizo una advertencia. Así como habría verdaderos profetas, también surgirían falsos, personas que hablarían en nombre de Dios sin haber sido enviadas. Por eso, el pueblo debía aprender a discernir. Un verdadero profeta no llevaría al pueblo a desviarse, ni hablaría cosas contrarias al carácter de Dios. Aquí, la enseñanza se vuelve profundamente espiritual. Dios no quería que su pueblo dependiera de voces confusas. Quería que aprendieran a reconocer su verdad. Con estas palabras, Moisés no solo preparaba al pueblo para su ausencia, sino para el futuro lejano. Estaba sembrando una esperanza que atravesaría generaciones. El tiempo pasó. Moisés murió en Josué, tomó el liderazgo, luego vinieron jueces, reyes y profetas. Dios siguió hablando por medio de hombres fieles. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos fueron profetas enviados por Dios, pero ninguno fue llamado exactamente semejante a Moisés. La promesa seguía viva. Cada vez que un profeta hablaba con autoridad, el pueblo recordaba aquellas palabras pronunciadas en Moab. Cada vez que alguien enseñaba con poder, surgía la pregunta silenciosa: ¿será este? El desenlace de esta historia comienza a revelarse siglos después, en un escenario muy distinto. En Galilea
aparece un hombre que enseña con autoridad, no como los escribas. Un hombre que no solo interpreta la ley, sino que la cumple. Un hombre que habla de Dios como Padre, que muestra misericordia, que confronta la hipocresía y que camina entre los marginados. Este hombre no solo habla de Dios, revela a Dios. Como Moisés, sube a un monte y enseña. Como Moisés, intercede por el pueblo. Como Moisés, establece un nuevo pacto. Pero hay algo aún más profundo mientras Moisés hablaba con Dios. Este hombre habla como Dios, la promesa del profeta semejante. A Moisés encuentra su cumplimiento pleno en Jesús. Jesús no vino solo a repetir la ley, sino a llevarla a su máxima expresión. No vino a liberar de Egipto, sino del pecado. No vino a guiar a una tierra física, sino a un reino eterno. Moisés fue mediador entre Dios y el pueblo. Jesús se convirtió en el puente definitivo entre Dios y la humanidad. Y así, la historia cierra con una lección poderosa. Dios siempre cumple sus promesas, aunque a veces tarden generaciones en manifestarse. La promesa del profeta, semejante a Moisés, no fue solo una esperanza para Israel, sino un mensaje para toda la humanidad. Dios no se queda en silencio. Dios sigue hablando. Dios sigue guiando. Pero también permanece la advertencia en escuchar o no escuchar. Así como Israel fue llamado a escuchar a ese profeta, hoy cada persona enfrenta la misma decisión. Escuchar su voz no es solo oír palabras, sino permitir que transformen el corazón. La historia del profeta semejante a Moisés no es solo una profecía antigua, es una invitación viva a confiar, a obedecer, a caminar bajo la guía de aquel que habla con autoridad y amor. Porque el Dios que levantó a Moisés, el Dios que prometió un profeta, es el mismo Dios que sigue llamando a los corazones hoy. Y su voz, cuando se escucha con fe, sigue trayendo vida, dirección y esperanza eterna. Si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus amistades. Comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.